Hola compañeros, bienvenidos a la segunda parte del capítulo 30, donde hablaremos de la regulación del calcio, el fosfato y el magnesio. Si ustedes quieren ver la primera parte, está aquí en mi canal, se llama Regulación Renal del Potasio, capítulo 30. Posteriormente vamos a ver la integración de los mecanismos renales, que apenas la estoy haciendo. ¿Okay? Vamos a comenzar con explicar cómo está concentrado el calcio en los diferentes espacios del cuerpo. Primero que nada, el calcio que se utiliza es el ion calcio. Es el calcio, digamos, funcional para la célula. Este tiene aproximadamente valores de 4.2 mil equivalentes. ¿Ok? Normalmente cuando disminuye el calcio se le llama que tenemos una hipocalcemia. Y esta hipocalcemia nos puede dar algunos signos que podemos ver, como lo son la tetania hipocalcémica, en la cual se nota un signo de Trousseau. Este signo de Trousseau lo que se genera es que al comprimir con el baumanómetro, el paciente tiene esta forma o forma la mano del paciente se forma de esta manera, ¿sí? Cuando hay una tetania hipocalcémica por la disminución del calcio. En contra del hipocalcemia tenemos la hipercalcemia. En la hipercalcemia vamos a tener complicaciones como lo son las arritmias. ¿Ok? Esto es de manera general. Ahora, como bien les decía, el ion calcio es el que va a estar funcional para las células principalmente y va a estar aproximadamente un 50% disponible. El otro calcio que tengamos en el cuerpo va a estar un 40% unido a las proteínas, es importante, ahorita vamos a ver por qué, y el 10% restante unido al fosfato y al citrato, y son calcio no ionizable. Este calcio ionizable está unido a las proteínas, pero no puede ser utilizado para para las células, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en algunas patologías vamos a ver que el calcio puede variar, los niveles de calcio pueden variar. En la acidosis, por ejemplo, vamos a tener que va a provocar una separación de las proteínas con los iones calcio que se encuentran unidos a ella. Recordemos que la acidosis es la disminución del pH, por lo tanto el aumento de los hidrogeniones. Y en caso contrario, la alcalosis va a hacer que las proteínas y el calcio estén más unidos. Y recordando nuevamente, en la alcalosis el pH está aumentado y por lo tanto los hidrogeniones están disminuidos. Como les comentaba, en la alcalosis las proteínas y el ion calcio están más unidos, por lo tanto no hay ion calcio disponible para la célula y puede haber una tendencia a la hipocalcemia. Como todos los iones, como todo lo que entra tiene que salir, es la regla de oro del circuito renal, ¿sí? Normalmente Gaito nos refiere que el ion calcio nosotros consumimos al día 1000 miligramos de calcio, ¿ok? Que se distribuye en estas áreas, en estas tres áreas que les acabo de mencionar. Y como les decía, todo lo que entra tiene que salir. Y va a salir principalmente por las heces. Y aquí nosotros nos entristecemos porque, ¿qué creen? Sí, 900 miligramos al día son vaciados por las heces, son excretados por las heces de calcio. Y aquí nos entristecemos porque estamos viendo excreción renal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la excreción más importante va a ser las heces. Pero bueno, también es importante saber la excreción renal y ahorita lo vamos a ver por qué, claramente.
Una vez que entra al cuerpo el calcio, va a haber ciertos almacenamientos, como lo había en el caso del potasio, que normalmente lo metía a la célula, por ejemplo, ¿sí? Que era el punto más importante, si ustedes recuerdan. Bueno, aquí en este caso para el calcio, ¿quién creen que es el almacén más grande? Pues sí, exactamente, adivinaron, es el hueso. Son los huesos básicamente que acumulan el 99% del calcio y el ion calcio. Bueno, el calcio, ¿ok? El 1% se encuentra en el líquido extracelular, como aquí lo ven, ¿sí? Y el 0.1% es muy exacto, el Guyton aquí se encuentra intracelularmente. Pero ¿quién regula todo esto? Porque como lo veíamos anteriormente, para el potasio lo regulaba la angiotensina, lo regulaba la aldosterona, etcétera, ¿no? Pero ¿quién regula aquí el calcio? Bueno, aquí principalmente quien lo regula es una hormona, la cual es la hormona paratiroidea o PTH también abreviada. ¿Y cómo es que la regula? Es importante saber esto. ¿Y cómo es que la PTH o la hormona paratiroidea regula todo esto? Bueno, normalmente todo comienza cuando empieza a haber niveles bajos de calcio en el líquido extracelular. En este momento, cuando hay niveles bajos de calcio, se estimula a una glándula, la glándula encargada de secretar PTH. ¿Cuál es? La glándula paratiroidea, que se encuentra a los lados o dentro de la parte de la glándula tiroidea. ¿Okay? A los lados de la glándula tiroidea. Esta glándula paratiroidea sintetiza y estimula la secreción de PTH. Este PTH lo que va a hacer inicialmente es estimular a los osteoclastos del hueso para generar esta resorción de sales óseas, es decir, comer el hueso o destruirlo en cierta parte para posteriormente que todos esos minerales que se queden, que se han roto, que se han disuelto, pues sean utilizados en el cuerpo. Y como les decía, en el hueso está las cantidades más grandes de calcio que puede haber en el cuerpo. Entonces, esa resorción de sales óseas, esa ruptura del hueso para obtener minerales, y en este caso calcio, genera una liberación grande de calcio y este calcio va a hacer una retroalimentación negativa, haciendo que aumenten los niveles de calcio y posteriormente pues se inhibe esta estimulación de niveles bajos de calcio y todo esto se lleve a la normalidad. ¿Ok? Pero algo que nos dice Guyton es que los huesos no tienen una reserva de calcio inagotable, es decir, no los podemos estar estimulando y estimulando para que nos den calcio y calcio cuando nosotros tengamos niveles bajos de este. Por lo tanto, existen otros dos controles, otros dos puntos que el PTH tiene importantes para regular esos niveles de calcio cuando los necesite. Este es el primero, que es la resorción de sales óseas, ¿sí? La destrucción del hueso para generar una liberación de calcio. El segundo es la activación de la vitamina D3, que posteriormente aumentará la reabsorción intestinal de calcio. Y la tercera es la que nos interesa, que es la reabsorción renal del calcio a través de los túbulos renales, ¿sí? Que es la que nos va a interesar. Algo que les debo de mencionar es este esquema, que al aumentar el calcio o haber una hipercalcemia, normalmente la glándula paratiroidea no se estimula y por lo tanto el PTH tampoco se estimula. Esto es algo pues a lo mejor que queda muy implícito, pero también es importante aclararlo. Entonces, como les decía, la reabsorción renal de calcio es la que vamos a hablar hoy. En el capítulo 80 del Guyton se habla
de tanto la activación de la vitamina D3, se habla más complejo de todos estos sistemas de PTH, de sus receptores, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar en este caso de estos temas, sino simplemente nos vamos a basar en lo que compete a la función renal y el calcio. Pero, ¿cuál es el control de la excreción de calcio en los riñones? Bueno, lo que el Gator nos dice es que el calcio se filtra y se reabsorbe, mas no se secreta. ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí tenemos nuestro ya clásico esquema en el cual vamos a ver que si se filtra el calcio, también se reabsorbe, pero cuando se quiere excretar, este no se secreta, o sea, no hay una secreción de este. ¿Cuál es la cantidad de calcio que se secreta? Bueno, aproximadamente el 50%, 60% de todo el calcio contenido en el cuerpo es el que se puede filtrar. ¿Por qué? Porque el otro está unido a fosfato, el otro está unido a albúmina, como podemos ver, y esos pues no van a entrar en la filtración glomerular. El calcio, el 99% del calcio se reabsorbe, ¿sí? En todo lo que son los túbulos. Solamente el 1% se excreta a través de la orina. Va a haber otros mecanismos como lo son, como ya lo veíamos, el intestino, que va a tener también funciones de excreción y reabsorción del calcio. Pero en el caso del riñón, el 99% del calcio que pasa por aquí se reabsorbe. Específicamente, vamos a ser específicos, en el túbulo proximal aproximadamente es el 65%, en el asa ascendente gruesa de Hendon el 25 al 30%, y en lo que son el contorneado distal principalmente del 4 al 9%. ¿Okay? Ahora, sucede algo interesante cuando aumenta la excreción, perdón, cuando aumenta las cantidades de calcio en sangre, en líquido extracelular, normalmente el riñón es el encargado, bueno, es uno de los encargados en aumentar su excreción para disminuir esos niveles, además del ya importante mecanismo que genera el intestino para excretar a través de las heces lo que es el calcio, que es el principal. Pero esto ¿qué genera? Bueno, genera que haya una disminución de este calcio por estos dos sistemas, lo que hace que nuestro salvavidas, digámoslo así, en este caso para recuperar ese calcio, sea el riñón a través de la reabsorción del calcio. ¿Y cómo es la reabsorción del calcio tubular proximal? Bueno, se da principalmente por la vía paracelular. El 80% de la reabsorción en el túbulo proximal se da a través de la vía paracelular, que consiste en, a la vez que estamos reabsorbiendo sodio, que estamos reabsorbiendo agua, esta agua genera también una corriente que lleva al calcio a través de esta vía paracelular a la reabsorción. El segundo método que tiene el cuerpo para reabsorber calcio conforma un 20% de la reabsorción que sucede en el túbulo proximal y se da a través de dos pasos. El primero es el gradiente electroquímico superior, o esa norma que se debe de tener. Es decir, que dentro de la célula existe un gradiente electroquímico negativo o más negativo que lo que es en el túbulo proximal. Por lo tanto, los iones del calcio van a ser atraídos hacia esta célula y van a perfundir. Una vez dentro de la célula va el segundo paso, el cual es ayudado por dos mecanismos, uno por un transportador activo de ATP
que va a bombear el calcio fuera de la célula, y un intercambiador de 3 sodio, 1 calcio, que va a intercambiar el calcio dentro de la célula por el sodio fuera de la célula. De esta manera. ¿Okay? Además, como lo recordábamos, el túbulo proximal no es el único que reabsorbe el calcio, también lo hacen principalmente el túbulo distal y el asa ascendente gruesa de Henle. Va a haber un 50-50 de reabsorción en esta parte. El primer 50% se da a nivel paracelular, ¿sí? Principalmente por lo mismo que explicábamos de las cargas negativas, en las cuales el intersticio es más negativo y por lo tanto los iones calcio van hacia esa parte. Otro 50% se da por el sistema ya explicado anteriormente de 2 pasos, ¿sí? Y el contorneado distal, en algo que es puramente, o que sucede nada más en el contorneado distal, es que el 100% de su reabsorción del calcio sucede a través de este sistema intracelular o a través de la célula. Es decir, que en estos 2 puntos, en el ascendente grueso y en el contorneado distal, en estos túbulos, van a tener efecto tanto la hormona paratiroidea como la vitamina D y la calcitonina para reabsorber o aumentar la reabsorción de el calcio. Y hablando de esta hormona paratiroidea, es la principal fuente de control del calcio, ¿ok? A través de la reabsorción tubular renal, claro. ¿Cómo funciona? Bueno, el PTH, cuando hay un aumento, o más bien el PTH lo que hace, o la hormona paratiroidea, aumenta la reabsorción tanto de sodio en el asa ascendente gruesa de Henle y en el asa distal, ¿sí? Esto va a generar, al final de cuentas, una disminución de la excreción de calcio, pero además de aumentar la reabsorción, nosotros sobreentendemos que al disminuir la excreción de calcio, también existe un aumento de la reabsorción de calcio, ¿sí? Porque por eso es que al final, el producto final de orina, no encontramos calcio, porque el calcio ya ha sido reabsorbido por la estimulación de la hormona paratiroidea. Eso sucede principalmente en estos túbulos, en el distal y en el asa ascendente gruesa de Henle. Pero en el túbulo proximal, lo que sucede es que aquí no tiene un efecto, no hay células que tengan receptores para la PTH, y aquí simplemente tanto los aumentos del volumen extracelular como el aumento de la presión arterial pueden influir en si se absorbe o no el calcio. Por ejemplo, si aumenta el volumen extracelular o la presión arterial, va a generar una disminución en la reabsorción de agua y sodio, porque como lo veíamos en el control de líquidos extracelulares, son 2 capítulos antes, como 2 o 3 capítulos antes, o 2 o 3 videos antes, veamos que el aumento de la reabsorción de agua y de sodio, ¿sí?, se da principalmente cuando nosotros, la disminución de la reabsorción de agua y sodio se da principalmente cuando nosotros no necesitamos de cuando hay un aumento del volumen extracelular, una disminución de la presión arterial. Por lo tanto, no hay una reabsorción de calcio. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en el túbulo proximal, lo que principalmente predomina es que si se da la reabsorción de sodio y posteriormente la reabsorción de agua, se da también la reabsorción de calcio. Pero como en estos casos no se da la reabsorción de agua ni de sodio porque hay un aumento de volumen del extracelular o porque hay un aumento de la presión arterial, pues también
el calcio se ve afectado y tampoco se reabsorbe. Al final, el resultado final que tenemos es que hay un aumento de la excreción de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio no se reabsorbió. Casos contrarios es cuando disminuye el volumen extracelular o disminuye la presión arterial. En estos casos va a suceder lo contrario. Es porque está sucediendo un aumento de la reabsorción de agua y aumento del sodio. Y eso va a generar también un aumento de la reabsorción de calcio. Que al final, en nuestra orina final, tengamos una disminución de la excreción de calcio. ¿Por qué? Porque todo el calcio que se espera que salga por la orina, pues no está ahí porque se ha reabsorbido. Otros puntos que regulan la reabsorción de calcio en los túbulos es el fosfato. El fosfato va a estimular a la PTH, a la hormona paratiroidea, cuando está en cantidades altas, y bueno, esta va a generar esa disminución de la excreción de calcio y reabsorción de este. Otras patologías o ambientes en los que puede suceder cambios en la reabsorción de calcio es la acidosis y la alcalosis. Porque bueno, en la acidosis recordemos que van a tender a haber un aumento del calcio, y nosotros no necesitamos entonces reabsorber más calcio porque ya hay calcio que se ha separado de las proteínas al haber acidosis. Entonces, esa acidosis se da y por lo tanto la reabsorción de calcio se inhibe porque ya hay calcio. Cosa contraria que hace la alcalosis, que es unir más a las proteínas y al calcio, y por lo tanto necesitar más de calcio libre, vamos a llamarle así, y no unido a proteínas para ser efectivo ante las células. Y este es un resumen de tanto las cosas o los factores que disminuyen la excreción de calcio y los factores que aumentan la la excreción de calcio. O también factores que, vamos a decirlo así, aumentan la reabsorción, aquí podríamos ponerlo, o factores que disminuyen la reabsorción. La reabsorción de calcio y por lo tanto aumenta la excreción de este. Ahora veremos la regulación de la excreción renal del fosfato, el otro ion que nos falta. Este se da a través del mecanismo de exceso de flujo. ¿Y cuál es este mecanismo? Bueno, aquí tenemos nuevamente nuestras células, luz tubular, células tubulares, líquido intersticial, y principalmente vamos a recordar un concepto que ya habíamos visto en otra plática, en otro video, el cual es el transporte máximo. El transporte máximo es el límite de la intensidad con la que puede transportarse, ya sea reabsorberse o excretarse una sustancia por la saturación del sistema de transporte específico. En español, o básicamente lo que quiere decir es que los transportadores o cotransportadores o los transportadores que estén en la membrana apical de la célula tubular tienen un medidor o una medida de solutos que pueden reabsorber o iones que pueden reabsorber y que se encuentran en la luz tubular. Si hay un exceso de estos se quedan o llegan a un transporte máximo y se quedan inhibidos y ya no pueden transportar más soluto o más ion que el que está ahí soportado o el que se ha marcado. ¿Okay? Y pues el que no se llega a reabsorber, pues se va excretando. Entonces, ¿cuál es el transporte máximo que cada uno de los transportadores puede generar? Bueno, es de 0.1 miliosmoles por minuto. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en la luz tubular hay menos de 0.1 miliosmol por litro, esa cantidad sí puede ser reabsorbida por estos transportadores específicos que más adelante lo vamos a ver, que es básicamente un cotransportador sodio-fosfato. Pero
si hay más cantidad de fosfato, aproximadamente mayor a 0,1 miliosmoles por litro en el túbulo o en la luz tubular, esa reabsorción no se va a dar, ¿ok? Y ese soluto va a excretarse, ¿ok? O ese fosfato va a excretarse. Para que se llegue a un transporte máximo, debe de todo el riñón, o más bien el líquido extracelular, tener una gran cantidad de fosfato. ¿Y cuál es esa gran cantidad de fosfato en el líquido extracelular? Pues es 0,8 miliosmoles por litro. Cuando llegamos a esa cantidad de fosfato, entonces es cuando tenemos ese aumento de o esa inhibición del transporte máximo, esa inhibición del contrasporte y ese aumento de la excreción. Normalmente nosotros, por el consumo de lácteos y carnes, tenemos un consumo habitual mayor a 1 miliosmol por litro de fosfato. Por lo tanto, siempre vamos a estar en una excreción de fosfato en orina. Siempre va a ser normal, digamos así. Pero como también lo hace el potasio, como lo hace el calcio, el fosfato también se reabsorbe en diferentes partes. Sí, se filtra y también se reabsorbe. Principalmente la reabsorción se da, se reabsorbe a lo que nos comenta Guyton es un 90% y lo que se excreta es un 10%. De lo que se reabsorbe, el 75 al 80% se reabsorbe en la parte inicial de los túbulos, es decir, en la parte proximal. En el asa de Henle dice que muy poco, o de hecho nada de fosfato se reabsorbe y solamente en el contorneo distal se llega a reabsorber el 10%. ¿Cómo se da la reabsorción de fosfato? Bueno, se da a través de la vía transcelular. La vía transcelular se da por este cotransportador que es sodio-fosfato, que va a cotransportar tanto el sodio como el fosfato dentro de las células tubulares proximales y posteriormente a través de un contracontransportador o contracontransportador va a intercambiar un ion que aún no se sabe bien qué ion es, pero un anión del exterior por el fosfato que está dentro de la célula. Ahora, puntos importantes del fosfato es que los cambios de la reabsorción del fosfato puede cambiar. Por ejemplo, cuando se consume una dieta pobre de fosfato, es decir, disminución de lácteos, disminución de carnes, va a haber pues una disminución en este consumo de fosfato y posteriormente va a haber un aumento en la reabsorción del fosfato. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, porque al tener una disminución del fosfato en sangre, los transportadores máximos van a disminuir y van a permitir un aumento de la reabsorción de fosfato y una disminución en la excreción de este. Ya no va a estar esa presión de la dieta alta en fosfato que se tenía o que se tiene en las personas. Además, el PTH, la hormona paratiroidea, también juega un papel importante en la regulación del fosfato, sobre dos aspectos principalmente. Cuando aumenta la hormona paratiroidea, se genera, el primero es la resorción ósea, es decir, la destrucción del tejido óseo para secretar varios iones, varios materiales, como lo son, ya vimos que el calcio y en este caso también el fosfato. Eso genera un aumento de fosfato extracelular o en el plasma y va a generar una disminución en la reabsorción del fosfato. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de fosfato extracelular, pues también hay un aumento de filtración
de fosfato y por lo tanto se satura o se sobresatura lo que son los transportadores máximos o los transportadores y se inhibe la reabsorción o puede disminuirse la reabsorción y por lo tanto también va a aumentar la excreción del fosfato. El segundo punto que tiene implicaciones es que el PTH directamente va a disminuir el transporte o más bien el transporte máximo de estos cotransportadores. Ya sabíamos que era de 8.1 más o menos, pues ahora lo va a disminuir más ese PTH o esa hormona. Eso va a generar claramente una disminución de la reabsorción del fosfato y posteriormente el aumento de la excreción del fosfato también. Entonces queda claro que el aumento de la hormona paratiroidea genera un aumento de la excreción del fosfato. Por último, vamos a ver el control de la excreción renal del magnesio y su concentración extracelular como ion magnesio. Primero, hay que saber que el magnesio o la ingestión de magnesio se da todos los días. Una persona común y corriente consume aproximadamente de 200 a 300 miligramos de magnesio, pero a través que pasa por el intestino solamente se absorbe la mitad, es decir, algunos 125 a 150 miligramos al día. ¿Y cómo se almacena ya dentro del organismo o dentro de todo este líquido extracelular e intracelular? Bueno, el almacén del magnesio se da principalmente en el hueso. Ahí es donde va a estar el magnesio principalmente, aproximadamente más del 50% del magnesio estará en el hueso. Posteriormente, la otra parte que sobra estará a nivel de la célula, dentro de la célula a nivel intracelular, y el sobrante estará regado en el líquido extracelular, pero aquí estará dividido. La cantidad o el 1% de magnesio que está en el líquido extracelular equivale a 1.8 miliequivalentes por litro. Esto sin contar dos factores, que va a haber magnesio que esté unido a proteínas y que no esté activamente, no tenga activaciones, y el magnesio libre, que va a tener aproximadamente niveles de 0.8 miliequivalentes por litro, y este es el que principalmente se va a filtrar. ¿Cuál es la excreción renal al día de magnesio? Pues todo lo que entra tiene que salir, aproximadamente de 125 a 150 miligramos por litro. ¿Y cómo es o dónde se llevan a cabo las excreciones renales del magnesio? Bueno, nos dicen que el magnesio, a la vez que se filtra, claro, si se filtra, debe de filtrarse, el resultado final de su reabsorción y filtración va a ser que solamente salgan 10 a 15% de lo filtrado inicialmente de magnesio. Solamente 10 a 15% de excreción. Lo demás va a ser reabsorbido. En el túbulo proximal se reabsorbe un 25% aproximadamente del magnesio filtrado, y es aquí donde, en el asa ascendente gruesa o en el asa de Henle, donde se reabsorbe más magnesio, aproximadamente 65%. En el contorneado distal, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector cortical, pues se va a reabsorber mínima parte, solo un 5% del filtrado del magnesio. ¿Okay? Ahora, los mecanismos que regulan la excreción del magnesio aún no se conocen bien, pero el Gaito nos muestra algunos que podrían ser los que estimulen el aumento principalmente de la excreción del magnesio. Por ejemplo, cuando aumenten las concentraciones de magnesio en el líquido extracelular, la excreción del magnesio aumentará.
Cuando aumente la expansión del volumen extracelular, también hará lo mismo, aumentar la excreción del magnesio. Y cuando aumenten las concentraciones de calcio en el líquido extracelular, también hará lo propio y aumentará la excreción renal de magnesio. Y bueno, eso es todo, compañeros, por el día de hoy. Muchas gracias por ponerme atención, por ver el video. Bueno, y aparte, platicando un poco, pues acabo de empezar el semestre y pues la verdad voy a tener materias pesadas que le tengo que dedicar tiempo. Así que a lo mejor los videos no saldrán cada mes, como siempre, a lo mejor cada mes y una semana o algo así. Voy a tratar de subir la última parte de este capítulo, ¿sí? Para que posteriormente pasemos a un tema bastante bonito, que es ácido base, regulación ácido base, que lo tiene aquí el Gaitón. Y pues a ver cómo nos va. El siguiente capítulo, bueno, la siguiente parte del capítulo habla de el resumen de todo lo que hemos hablado. Ya empieza a hablarnos de reabsorción, regulación osmótica, cómo es la angiotensina tiene su efecto, etcétera, etcétera. La verdad que un subtema bastante interesante que ojalá lo podamos desarrollar en este mes, lo podamos hacer, lo pueda hacer más bien, hacer las diapositivas y todo. Y bueno, si no estás suscrito, pues suscríbete y pues nos vemos hasta la próxima. Si quieren algún tema también pueden sugerirlo. Gracias.